Y tenemos ya un contacto que también le preguntábamos antes de ingresar a este sector, si es que estaba cumpliendo la cuarentena a cabalidad. Nos decía que sí. Mauricio Laplaza nos acompaña en esta oportunidad. Mauricio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Liliana, Rodrigo, a toda la gente que nos ve. Bueno, sí, cumplieron la cuarentena dentro de lo que se ha establecido. Pero Lo bueno, de la barba es por falta de afeitadora o es una promesa que estás haciendo, Mauricio? en realidad es dejar descansar un poquito la piel para que eh, tanto sacrificio al que es sometida, así que estos días la vamos a dejar descansar un poquito. Bueno, Mauricio, estamos en una coyuntura difícil, una coyuntura muy complicada. Yo la asemejo a un estado de guerra, con la diferencia de que, bueno, en las otras guerras se peleaba territorio, recursos, aquí se está peleando la vida de los bolivianos, una situación muy delicada. ¿Cómo la estás viendo? Sí, la verdad que yo diría que es una crisis general a partir de un hecho tan delicado como es la salud de la gente. Yo pienso que no solo es el hecho de que Bolivia está involucrada, sino el mundo entero en una crisis general. Esto tiene una serie de connotaciones sociales, económicas, obviamente de salud, culturales. También nos está haciendo cuestionamientos de fondo, creo yo, respecto a cómo estamos manejando las políticas públicas, cómo se está manejando la forma de vivir del planeta, y creo que va a tener, por tanto, consecuencias impredecibles todavía, ¿no? De hecho, las consecuencias sociales y económicas que va a tener ya se ven, se las nota ya. La gente está ya en una situación muy complicada a partir de la imposibilidad que tiene de trabajar, y yo creo que estamos viviendo un momento de quiebre, yo diría, y probablemente va a haber un mundo antes del coronavirus y posterior al coronavirus o con el coronavirus. Yo creo que las transformaciones que va a generar van a ser muy fuertes y a nivel global, ¿no? Mauricio, a ver, en el caso de Bolivia específico, donde estamos, yo veo que hay realmente una situación muy difícil, una tensión que va de la siguiente manera. Mira, está funcionando nomás, digo yo, el tema de la cuarentena, porque si bien ha habido una explosión de casos, no ha sido tan grande como se preveía, por lo menos se está retrasando, son 100 casos que tenemos en Bolivia, pareciera que estamos más lentos que en otros lugares, y en algunos sitios como Oruro, ha dado muy buen resultado la cuarentena, donde la han aplicado con mucha disciplina. Por otra parte, tú sabes, no necesito decirte, y no es el momento de entrar en discusiones al respecto en detalle, pero Bolivia tiene un sistema de salud débil y crónico, no de los últimos 5, 10 o 30 años. Siempre ha habido una debilidad muy grande en nuestro sistema de salud. Unos de unas maneras, unos más, otros menos, lo han menospreciado el sistema de salud. Pero bueno, la contradicción parece ser esa. ¿Se podrá continuar la cuarentena después del 15 de abril, hasta donde está fijada? ¿Cómo hacemos para mejorar nuestro sistema de salud? Nosotros hemos estado en el canal como línea editorial, no sé si has estado viendo, hablando mucho del tema de la solidaridad, de crear organismos de solidaridad que hagan que la crisis social, económica y humanitaria sea más leve. ¿Cómo estás viendo esa contradicción? Bueno, yo veo por un lado que la cuarentena es muy dura, sobre todo para aquella gente que vive del día. La cuarentena además genera un estado de, digamos así, psicológico, colectivo, muy complicado. Hoy hemos estado viendo algunas imágenes de Riberalta, por ejemplo, donde ya la gente ha salido a la calle y ya porque tiene que vivir, tiene que traer el pan de cada día. Entonces, creo que no sería aconsejable mantener una cuarentena general. Creo que hay que entrar en una fase más bien de una cuarentena más regulada, más selectiva. Pienso porque no solo la cuarentena trae o puede tener una relación con la enfermedad, sino tiene consecuencias sobre la economía, sobre todo, y sobre la sociedad.
Entonces, esas consecuencias, ¿hasta dónde son sostenibles? Y hasta dónde también son preferibles respecto a los propios casos que puedan haber de coronavirus. No sé si me dejo entender. O Te sea, dejas entender. ¿no? Hay un momento que la gente va a morir no por el virus necesariamente, va a morir por otras razones que están relacionadas a la falta de alimentación, a la falta de nutrición, a la falta de abrigo, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que evaluar esto, las autoridades gubernamentales tienen que hacer un análisis y yo creo que hay que ir, incluso, no, yo creo que no vamos a poder llegar hasta el 15, yo creo que antes del 15 hay que comenzar a hacer una regulación y una cuarentena más selectiva. Por ejemplo, a los mayores de 60 años, puedes restringir de alguna manera, a los que tienen patologías preexistentes, etcétera, etcétera. Yo creo que hay una serie de mecanismos, pero para poder también hacer una cuarentena selectiva se necesitan recursos que no tenemos. Y uno de los recursos tiene que ver con los análisis laboratorios. Cuando vos haces ya un tratamiento selectivo de esta enfermedad, de este virus, necesitas saber y localizar dónde están los focos de contagio o los potenciales focos de contagio. Para eso necesitas tener un sistema de diagnóstico rápido de la enfermedad. Y hoy no tenemos ese sistema. Se anunció que iba a haber un laboratorio, incluso dijo que en 48 horas ese laboratorio iba a estar funcionando, no está funcionando. No tenemos un mecanismo concreto y rápido para saber si, por ejemplo, te pongo el ejemplo, el otro día llegó un bus con gente, aplicarle pues a los 24 que llegaron, aplicarles el test, si el test da negativo, obviamente ya tomas otro tipo de política, no los dejas aislados ahí en el PERT como están hoy. Entonces, creo que necesitamos tener ese elemento como un elemento que nos ayude también a hacer a enfrentar de manera menos amplia y de manera más selectiva el tema de la propia enfermedad, ¿no? Y ahí digo yo, por lo menos es el criterio que hemos estado teniendo, ahí vale todo en el siguiente sentido. Creo que las autoridades, me estoy refiriendo a gobierno nacional, gobernación, alcaldes, tienen que tener las manos libres para destinar la mayor cantidad de recursos, priorizar para la adquisición de insumos. No es fácil ahorita, porque todo el mundo está pidiendo insumos, o sea, no es sencillo. Pero ahí hacer las gestiones, las relaciones con el que sea, digo yo, más allá de la ideología, con China, que tiene una enorme capacidad industrial, con Alemania, con Estados Unidos, en fin. Es decir, es un objetivo a corto, mediano y largo plazo fortalecer el sistema de salud, pero claro, no lo vas a poder hacer en 15 días. Hay gente que dice, Mauricio, de que si liberas la cuarentena vas a tener 10,000, 15,000 infectados en un mes y que ahí el perjuicio económico inclusive sería mucho mayor. ¿Cómo la ves? Mira, esto tienen que obviamente verlo los que están manejando el comportamiento sanitario, digamos así, de la salud. Yo lo que creo es que es insostenible una cuarentena general, ¿no? O sea, partamos de ese hecho. Y tenemos que ir transitando una cuarentena más selectiva y esa cuarentena selectiva, creo yo, como lo están haciendo otros países, ¿no? Pasa por tomar otro tipo de políticas. No es la política del terror, no es la política de todo el mundo queda inmovilizado, porque como pueden haber 10,000 contagiados, podemos tener igual 10,000 contagiados dentro de su casa y comenzar a tener índices de mortalidad muy altos. Yo en general creo que si algo nos está sirviendo esta crisis es para valorar las políticas de salud y las políticas públicas de salud, ¿no? Mira, Rodrigo, hemos tenido muchos años en nuestro país en el que la salud, como tú dices, no ha sido prioridad. No puede ser que el país no tenga más de 50 respiradores en el momento que llegó el coronavirus, ¿no es cierto? No puede ser que nosotros tengamos 9 camas en terapia intensiva, las 9 absolutamente saturadas, y no hayamos hecho ningún esfuerzo durante todo este tiempo para equipar una verdadera capacidad de atención en terapia intensiva. En las provincias la situación es mucho más dramática todavía. Entonces, te voy a cortar, Mauricio, ahí, porque hay 9 camas en el Hospital Regional San Juan de Dios, pero se ha habilitado una sala
que en este momento se tienen 13 camas para terapia intensiva y se pretende llegar a 35 camas para terapia intensiva, en este caso precisamente para ser atendidos los pacientes con coronavirus. Sí, me parece muy bien, me parece excelente que se lo haya hecho. Esto está previsto, esto se lo ha hecho después de 4 años, ¿no?, de gestión en la que la sala de terapia intensiva todos los días tiene que elegir quién muere primero. Entonces, tarde, pero se lo ha hecho. Está muy bien que se lo haga. Ahora, el problema central está en que si a esa gente del hospital no le das material de bioseguridad, si no lo dotas del equipamiento mínimo para poder enfrentar, si no tienes intensivistas, porque necesitas, como son 13 camas más ahora, necesitas más intensivistas, necesitas material de bioseguridad, necesitas protocolos que cumplir. Entonces, este es un tema integral que pasa por la terapia intensiva, que la ponía como ejemplo, ¿no? Nos estamos gastando millones de millones en infraestructura, que es necesaria, ¿sí? Pero la atención de salud es la que no ha recibido un refuerzo en general, ¿sí? Hemos cambiado el SUSAT por el SUS, pero resulta que el SUS tiene menos prestaciones y de menor calidad que el SUSAT, por dar solo un ejemplo. Entonces, nuestra atención siempre ha estado en temas que no tienen que ver con la calidad misma de la atención de la gente. Por eso digo, tiene que haber un cambio radical en las políticas públicas, ¿no? Sí, a ver, lo que te decía, yo creo que sin entrar al detalle, porque ahí puedes discutir durante 10.000 horas y no vale la pena partizar la discusión. En los últimos, no te diría 30, 50 años, la salud no ha sido una prioridad en Bolivia. Eso se refleja en los presupuestos, cuánto se ha asignado en cada gestión de gobierno a la salud. Realmente es mínima la asignación, lo cual lleva a una situación de debilidad tremenda. La pregunta es, yo creo que hay varias preguntas a largo plazo, como lo estás planteando. ¿Cómo va a cambiar esto a futuro? Yo creo que va a cambiar integralmente y va a cambiar en el mundo, no solo en Bolivia. Yo digo, a nivel mundial me da la impresión que va a ocurrir lo que en Bolivia ocurrió después de la Guerra del Chaco. Acordate, la Guerra del Chaco fue una gran derrota boliviana, pero gracias a la Guerra del Chaco después vino la Revolución del 52. Yo creo que en el mundo va a ocurrir eso. El mundo se va a cuestionar cosas tan elementales como por qué hay más clínicas de cirugía estética que clínicas de terapia intensiva. La privatización de la salud ha ocasionado eso. Lo que la gente dice en las redes, ¿por qué Messi gana 50 millones de dólares al año? ¿Y por qué el hombre que está desarrollando la vacuna contra el coronavirus u otra enfermedad, luchando contra el cáncer, gana una centésima parte de eso? Pero a nivel local yo creo que el desafío, y creo que ese desafío va a todas las fuerzas políticas, Mauricio, es podemos lograr una concertación política proactiva que ayude al conjunto, que refuerce a los que están peleando contra esto. Yo el otro día, tú ponías el ejemplo de el barrio La Pampa, yo decía, ¿cómo es posible que la gente, por ignorancia probablemente, había al parecer algunos actores políticos ahí, hostilice, por ejemplo, a la persona que está dirigiendo esta tarea, que es Paul Castellanos, no importa de qué partido sea, ¿no es cierto? O a Marcos Oliva, o a... Es decir, la gente que está dirigiendo este esfuerzo, se puede llegar a una concertación política para reforzar la gestión de manera inmediata, mediata, a largo plazo de salud y al margen de partidismos, como una guerra, como ocurre en todas las guerras, ¿no? No, de acuerdo. Este es un tema institucional, Rodrigo, yo lo asumo como tal, pero yo solo quería hacerte una precisión. Históricamente no ha sido atender la salud en nuestro país, pero nosotros teníamos el orgullo de haber tenido una importante política pública en su momento, que fue el SUSAT, y que cambió radicalmente los indicadores de salud en Tarija, ¿no? Sin embargo, el SUSAT hoy está archivado. Entonces, yo creo que una de las consecuencias centrales que tenemos de este fenómeno del coronavirus es que la salud va a ser el centro del debate y de la atención del conjunto de la sociedad y de las políticas públicas. Si algo se va a discutir en los próximos meses y años, va a ser el tema de las políticas públicas de salud, y yo creo que ahí nosotros tenemos, hemos dado un ejemplo en su momento, y creo que podemos, como tú dices, en el marco de la concertación, tener una política de Estado de salud. Y eso pasa por coordinar con todos los niveles de gobierno.
Entonces, la primera gran consecuencia es la salud se va a volver el centro de atención de la política, de las instituciones, y eso me parece muy saludable porque realmente necesitamos darle máxima prioridad al tema de salud. Una segunda consecuencia va a ser económica, ¿no? Esto va a traer, traer como consecuencia, ya hemos visto, por ejemplo, cómo ha bajado el precio del barril de petróleo. Vamos a tener menores ingresos por gas de exportación, vamos a tener menos regalías. Hoy ha bajado, ya está en $21 el barril, cuando el presupuesto ha sido hecho en con $51 el barril, y consiguientemente el segundo semestre vamos a tener una renta hidrocarburífera que va a bajar drásticamente, pero además la cuarentena como tal va a generar una consecuencia económica. Imagínate si cuando fue la pelea para sacar al dictador de los 21 días generó una consecuencia gravísima en economía, esto va a generar una consecuencia mucho más grande porque está inmovilizado prácticamente todo. Entonces, yo creo que aquí el segundo elemento que hay que discutir es qué políticas de contingencia se van a asumir tanto en el plano económico como en el plano social. Entonces, y cómo replanteamos nuestras prioridades de inversión, ¿no es cierto? Porque ahí está, yo creo, el tema central. Vamos a tener menos recursos, vamos a tener que replantear nuestro presupuesto, del gobierno departamental, pero además vamos a tener que generar políticas de apoyo o de contención, digamos así, de los efectos económicos que se van a generar. Entonces veo un escenario en el que la salud va a ser el centro y en otro en el que la economía se va a tener ahora que adaptar al nuevo momento, y probablemente vamos a tener que tomar medidas muy fuertes porque no es posible sostener instituciones tan grandes, gasto público tan grande. Ahora sí necesitamos hacer un ajuste en serio de las instituciones, pero sobre todo necesitamos generar un plan de contingencia para generar empleo, para generar reactivación económica, para paliar los efectos de la crisis económica. Entonces, son dos frentes que yo diría en los cuales lo ideal sería tener una política de Estado. Eso es lo ideal. Y no electoralizarla, Rodrigo. Yo comparto contigo. Más allá de quién esté hoy en el gobierno, no. Lo que no podemos es utilizar la crisis para hacer campaña, ¿no? Para ganar algunos votos, cuando en realidad lo que aquí se está jugando es la vida de la gente. Por eso es que lo que vamos a hacer nosotros en nuestra tarea de asambleístas es seguir fiscalizando. Estamos trabajando en eso, estamos recopilando información, creemos que tenemos que coadyuvar. Las autoridades no solo se les han elegido para aplaudirlas, también para poderles recomendar ciertas cosas. Este es un momento para justamente ser muy proactivos en tratar de encontrar las mejores maneras de superar el problema. Yo creo que todo vale en esa concertación y política del Estado mientras dure la guerra. Mientras dure la guerra, así se ganan las guerras con unidad. Gracias, Mauricio. Vamos a seguir adelante con los Studio Plus TLT. Bueno, la próxima vez esperamos verte con una barba más, un poquito más crecidita, a ver cómo cambia el look, ¿no es cierto? Claro, más frondosita, mira. Bueno, ahí está. Un saludo, Gracias, Mauricio. Mauricio, por haber acompañado. No, pues un gusto siempre.